a compartir la palabra de Dios. Yo sé que Él tiene una palabra para nosotros. Amén. ¿La vamos a recibir? Gloria a Dios. Dios te bendiga, Señor. Dios te bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Sí, amén. Gloria a ¿Estamos Dios. contentos, hermanos? Sí. Gloria a Dios. Por aquí Berito nos va a ayudar con los textos bíblicos. Perfecto, Berito. Gloria a Gloria a Dios. Aleluya. Pues, ¿qué les parece, hermanos? Nos ponemos de pie un momento. Fueran tan amables. Amén. Vamos a orar para que Dios nos dé la palabra para nuestra vida en el día de hoy. Yo sé que ya hemos estado orando desde temprano, hemos alabado al Señor Dios Todopoderoso, pero ahora es momento de poner nuestro corazón delante de Él, tanto el de ustedes como el mío, para que Dios permita que fluya una palabra a través de mi boca, a través de mi corazón, pero que también usted la reciba, que sea de bendición, que sea de fortaleza. Dios Todopoderoso, en esta tarde ya te damos gracias, Padre, porque este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, en su poder, en su amor, en su presencia, porque grande es Jehová, porque dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Que tu poderoso Espíritu Santo, Señor, sea el que siga fluyendo, Señor, en este lugar. Ya ha fluido a través de la alabanza, ya ha fluido a través de la adoración, ya ha fluido a través de tu presencia, y sabemos que tú estás allí y que tú eres el Dios que se mueve, el Dios que obra en los corazones, el Dios que obra en los pensamientos, el Dios que obra, Señor, en el alma, en las emociones, el Dios que aún obra, Señor Dios, en nuestro cuerpo. Y te damos gracias y te pedimos que tú seas, Señor, el que nos des la palabra, nos des el alimento, Señor, el día de hoy, Padre Santo. Y este pueblo, Señor Dios, ha hecho un esfuerzo, Señor, porque sabe que vale la pena venir a reunirse a tu santa casa, Señor, para adorar al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, al cual es toda la gloria, al cual es toda la honra, al cual es toda la alabanza, y al cual este pueblo te alaba y te bendice y levanta, Señor, palmas al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, porque dice tu palabra que toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Puede tomar su lugar y vamos a empezar con la palabra que Dios ha puesto en nuestra vida para el día de hoy. Y el título es La importancia de buscar al Dios vivo y verdadero. Y para eso vamos a irnos, por favor, a Jueces, capítulo 2, versículo 7. La palabra de Dios, hermanos, nos da ejemplos y nos da contraejemplos. Y lo que vamos a leer en un momento es un contraejemplo. Es lo que no debemos hacer nosotros como generación, como personas, como familia. Dice Jueces 2:7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. El pueblo de Dios, el pueblo amado, el pueblo escogido, había servido a Jehová todo el tiempo que estuvo Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Hermanos, mientras hay personas que buscan del Señor y que son los que guían la familia, que son los que guían a las naciones, el pueblo está sirviendo. Pero sabemos, hermanos, que nosotros en este cuerpo, un día Dios nos va a llamar a su presencia. Y nosotros tenemos que estar preparando, formando la siguiente generación. Hoy, hermanos, quiero enfocar un poco, así como vemos el día de la mamá, el día del papá, pues también como que el día del hijo, porque son los que tenemos que formar para la siguiente generación. Porque es muy curioso, hermanos, que a veces en un hogar está el papá, está la mamá o está alguno de los dos, pero se hace grande o por las circunstancias de los tiempos en los cuales estamos viviendo, ya no está esa mamá o ya no está ese papá. Y los hijos aún no se han formado. Y se les viene o se nos viene el mundo encima. Y no solamente, hermanos, en lo económico, no solamente quien les dé la provisión,
quién les apoye emocionalmente, pero sobre todo quién les apoye espiritualmente. No sé si a ustedes les ha tocado observar que en algún determinado lugar, alguna determinada familia, cuando, por ejemplo, el papá o la mamá ya no están, se les viene una serie de problemas uno tras otro. ¿Por qué? Bueno, porque ese papá, esa mamá, no solamente traía la provisión física, sino que traía la provisión espiritual. Porque todos los días se levantaba por la mañana, porque todos los días por la tarde estaba orando e intercediendo por sus hijos donde quiera que estuvieran, en la escuela o en el trabajo o donde anduvieran. Ahí estaba esa mamá, ahí estaba ese papá. Pero cuando Dios les llama, los que quedan, ¿verdad?, se ven sacudidos por ese tremendo impacto. Entonces la importancia de formar a la siguiente generación. Yo sé que aquí hay papás y hay mamás que se preocupan o nos preocupamos por nuestros hijos y le pedimos al Dios Todopoderoso que los forme cada vez mejor, que no llegue el momento en el cual ellos se vean desamparados, sino que ellos crezcan espiritualmente, entreguen su corazón a Dios para que cuando el papá o la mamá vaya a la presencia del Señor, ellos estén fuertes y con la esperanza de decir: un día voy a estar en la presencia de Dios y ahí voy a ver a mi mamá, y ahí voy a ver a mi papá, y vamos a tener un cuerpo glorificado, y ya no va a haber dolor, y ya no va a haber sufrimiento, y ya no va a haber inseguridad, y ya no va a haber todas esas cosas, sino solamente la hermosa presencia del Dios vivo y del Dios verdadero. Por eso la importancia de seguirnos esforzando, no solamente los padres, sino también los hijos se tienen que estar esforzando y tienen que abrir su entendimiento para decir: soy enseñable, quiero formarme, quiero crecer. La vida nos pide demandas y ahora es el momento en el cual yo debo decir: Señor, de aquí para adelante, no quiero retroceder. Gloria a Dios, hermanos. Ese es el versículo 7. Nos vamos ahí a ese mismo capítulo, al versículo 10. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Verdad que es algo natural? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Cómo es posible, hermanos, que una generación conoció a Dios? Sus hijos lo vieron, ¿verdad? Cómo sus padres se entregaban, alababan a Dios, le servían, le obedecían, e inmediatamente la siguiente generación no conoció a Dios. Qué tremendo, ¿no? No hay excusa de decir: es que yo no tuve ejemplo, es que yo no tuve modelo. Si lo tuviste en tu padre directamente, en tu madre directamente, no desde el bisabuelo, no, con tu mamá y con tu papá. No hay excusa delante de Dios. Y entonces por eso es la reflexión en la cual Dios nos dice a nosotros: forma a tus hijos, y a los hijos les dice: sé enseñable, sé obediente. No siempre vas a tener la cobertura de tu papá y de tu mamá, aunque ellos quisieran, porque un día ellos van a estar delante de la presencia de Dios. Y si algo le da tranquilidad a la mamá, si algo le da tranquilidad al papá, es tener hijos temerosos, sirviendo al Señor. Temerosos en el aspecto, hermanos, no de miedo, sino de respeto al Señor, de reverencia al Señor. A lo mejor el hijo no pudo alcanzar el grado universitario, a lo mejor el hijo no pudo hacer todas las posesiones que quería. No importa. Lo que más le interesa a un papá y una mamá temerosa y que busca y que sirve a Dios es que sus hijos anden en ese mismo camino. Gloria a Dios. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor Dios Todopoderoso, hermanos? Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, nuestros tiempos están acelerados, ya no podemos esperar. Ya en cualquier momento, hermanos, tenemos situaciones de toda índole. Tenemos situaciones de enfermedad, tenemos situaciones de inseguridad, tenemos situaciones, hermanos, económicas. Tenemos ese tipo de situaciones que antes, hermanos, cuando nosotros éramos niños, por eso no nos preocupábamos, hermanos. Y ahora, lamentablemente, eso ha crecido rápidamente. Entonces, nuestra generación de cristianos, donde quiera que estén alrededor del mundo, ¿verdad?, tienen que formarse rápidamente y estar firmes
en el camino del Dios Todopoderoso. Y aquí contrastamos esto, dice, hermanos, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué curioso, hermanos, que en el versículo 7 dice que el pueblo había servido a Jehová. Y qué curioso que en el versículo 10 se levantó una generación que no conocía a Jehová. Cuando estuvo Josué y los ancianos, el pueblo servía, hermanos, pero solamente servía por servir, porque no conocía a Dios. Porque si lo hubiera conocido, hubiera tenido una comunión con él, hermanos, se hubiera ido Josué, se hubieran ido los otros ancianos, esa generación hubiese seguido sirviendo a Dios y hubiese seguido alabando a Dios y adorando a Dios. Quiere decir que solamente servía, ¿verdad? Porque tenía que servir, pero no conocía, no tenía una comunión con el Dios Todopoderoso. Y es lo que nosotros le pedimos, que nuestros hijos, ¿verdad?, conozcan al Dios vivo, conozcan al Dios verdadero. Qué bueno que le puedan servir, pero además de servir, hermanos, sobre todo es la comunión. Eso es lo primero. Cuando Dios ve la ofrenda de Caín y de Abel, dice, y vio Dios a Abel y a su ofrenda. Primero Dios ve la persona y después ve la ofrenda, o primero Dios ve el corazón de la persona y después ve lo que hace, lo que sirve. Qué bueno es servir, pero sobre todo hay que hacerlo conociendo al Dios vivo y al Dios verdadero. Amén. Amén, gloria a Dios. Voy a leer nuevamente la segunda parte de Jueces 2:10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Nosotros tenemos que saber que Él es santo, que Él es eterno, que Él es todopoderoso, que Él está en todo lugar, que Él todo lo puede, que Él es digno, que Él es el Dios que vive y reina para siempre, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro guardador, que Él es nuestro salvador, que Él es nuestro médico, que Él es el Rey de reyes, que Él es el Señor de señores, que Él es el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Y eso los teólogos, hermanos, le llaman la adoración. Decirle a nuestro Dios que le amamos, que le servimos por lo que Él es, hermanos. Y la segunda parte dice, ni la obra que Él había hecho por Israel. Esas son las obras que Dios hace. ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas, hermanos? Pues nos ha dado la vida, nos ha permitido tener una provisión, nos ha permitido tener una familia, pero a través de las Escrituras, hermanos, nosotros podemos ver los grandes maravillas, los milagros que el Señor Jesucristo hizo, que sanó, que trajo restauración, que levantó de los muertos, que abrió el Dios Todopoderoso el mar, que trajo libertad. Todo eso, hermanos, por eso le alabamos por lo que Él hace. Y me gustaría, hermanos, que nosotros que reconocemos sus atributos de Dios y que hemos visto y que hemos escuchado y que hemos leído y creemos en sus obras, nos pongamos de pie un instante, hermanos, y le adoremos y le bendigamos y le exaltamos, porque Él es digno, hermanos, porque Él es el Dios Todopoderoso, porque Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos, y porque vale la pena levantarse temprano y venir, hermanos, a ensayar y venir a tocar, porque vale la pena. Yo sé que es un esfuerzo, hermanos, de los integrantes de la alabanza, del grupo, hermanos, de pandero y danza. Yo sé que se tienen que levantar muy temprano, quizás sea su único día que pudieran descansar, pero ellos saben que vale la pena servirle al Dios vivo, al Dios verdadero, y servirle de todo corazón. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, porque la palabra de Dios dice, sírveme a mí y yo me encargaré de tus hijos, dice el libro de Isaías. Y ahí es promesa, hermanos, sirvámosle a Dios de todo corazón, hermanos, y Él acomodará, y Él hablará, y Él hará lo que tenga que hacer con nuestros hijos para que vengan a su camino, para que vengan a buscarse delante del Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros como personas, como sociedad, somos como el pueblo de Dios, hermanos, que ellos estuvieron en un constante ciclo, se les llaman ciclos de apostasía. Ellos, hermanos, andaban haciendo lo malo, andaban en la idolatría, se olvidaron del Señor, se olvidaron de su grandeza, de servirle, etc. Y cayeron en esclavitud, hermanos. Ellos
sembraban y los pueblos vecinos venían y se llevaban toda su cosecha. Y así era año tras año, hasta que ellos se quedaban en la pobreza, se quedaban en la miseria. Y entonces, hermanos, clamaban al Señor. Y le decían: Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. ¿Y qué tiene que decir el Señor? Les ayudaba. Gloria a Dios. Así es Dios, hermanos. Y ya que el Señor levantaba por ahí un juez, ¿verdad? Dios le daba la respuesta, levantaba este juez, los hacía libres, ¿verdad? Y entonces ellos alababan al Señor un tiempo, y después, ¿qué hacían nuevamente? Se olvidaban del Señor. Y otra vez caían en esclavitud. Y a veces, hermanos, los seres humanos así somos. Sabemos que la solución está en Dios y la andamos buscando por otros lados. Entonces debemos ser, hermanos, que Dios ponga la sabiduría necesaria, la templanza, la voluntad para decir: si yo sé que esto es malo, Señor, ayúdame, permíteme no andar por ese mal camino. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Esa es como la introducción, hermanos, el contraejemplo. Nosotros tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón. Voy a leer algunos versículos de lo que Dios pide, hermanos, para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, como personas, como familia, como congregación, como iglesia. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es una de las cosas que Dios nos pide. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Significa con todos tus pensamientos, con todo tu espíritu y con toda tu alma. En el alma, hermanos, de alguna manera los teólogos dicen que en el alma, o los psicólogos por ahí, pues que está el pensamiento, el intelecto, está la voluntad, están los sentimientos, están las emociones. Nosotros, hermanos, tenemos que entregarle nuestro espíritu al Señor, nuestro corazón al Señor, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y después dice: y con todas tus fuerzas. Y aquí a fuerzas hace referencia pues al cuerpo físico. Entonces hay que amar al Señor Dios Todopoderoso con todo nuestro corazón o espíritu, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro cuerpo. Amén. Porque muchas veces, hermanos, lo común es que pueden decir las personas que no conocen del Señor: es que este cuerpo es mío, yo puedo hacer con él lo que yo quiera, ¿verdad? O este ser es mío, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Y no es cierto, hermanos. Todo es del Señor. Y nosotros tenemos que regresárselo y decir: Señor, aquí está mi voluntad, aquí está mi espíritu para que me salves, aquí está mi alma para que sanes mis emociones, me quites toda ansiedad, me quites todo miedo, me afirmes para poder seguir adelante. Y aún aquí está mi cuerpo para que pongas tu mano poderosa y me levantes y me sanes, Señor Dios, y me restaures. Por eso le tenemos que entregar todo nuestro ser, hermanos, porque le estamos dando a Él la oportunidad y la autoridad, porque Él es un caballero de obrar y actuar en todas las áreas de nuestras vidas. Y para que nuestros pensamientos, nuestras emociones no anden subiendo y bajando. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no le queremos entregar a Dios lo que le pertenece y llega, voy a poner un ejemplo, llega un jovencito inconverso, alto, ojo verde, así como la jovencita le pudiera gustar, y le dice el jovencito: dame tu corazón, y se lo da. Y a Dios no le podemos dar nuestro corazón, y a Dios no le podemos dar nuestra energía, nuestro tiempo, y a Dios no le podemos dar servicio. ¿Y por qué al incrédulo? ¿Y por qué a aquello que no es temporal? ¿Por qué a aquello que nos sirve si le entregamos nuestras emociones? Y ahí nos tienen con depresiones, y ahí nos tienen angustiados, y ahí nos tienen llorando. ¿Por qué? Porque no le hemos entregado todas las áreas de nuestra vida al Dios Todopoderoso. Y preferimos entregárselo a quien no conviene. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Dice Proverbios 23:26: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces hay que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y si ya una de las palabras que en este servicio se ha repetido, hermanos, fueron varias, pero una de ellas fue corazón. No sé si se percatan, pero Dios de alguna manera le plació hoy trabajar, o quiere trabajar con nuestro corazón. Porque nuestro corazón, hermanos, es nuestro espíritu, es
nuestros pensamientos. ¿Cuál es el pensamiento? Tal es él. Si nuestros pensamientos son de acuerdo a Dios, así vamos a ser, hermanos. Los pensamientos, hermanos, nos van a llevar a cosas buenas o a cosas malas. Hay algo que se le llaman, y la Biblia lo menciona, que son los argumentos que hay, o sea, los pensamientos que tenemos, que son las fortalezas. Esas fortalezas, no solamente fortalezas físicas, las fortalezas físicas es un lugar generalmente en lo alto, donde los pueblos se atrincheraban para que no conquistaran la ciudad. Pero también hay argumentos mentales. Y si ese argumento mental es bueno, hermanos, que digan, mi casa y yo serviremos a Jehová, gloria a Dios, eso es bueno. Pero si el argumento, hermanos, es malo, entonces solamente el poder de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede derribar esas fortalezas, puede conquistar esas fortalezas y cambiar esos malos pensamientos que decimos es que yo soy sabio, es que yo sé más que Dios, yo lo puedo por mis fuerzas. Y no es cierto, hermanos. Esos son fortalezas, son argumentos que el mundo, que las filosofías del mundo nos han querido imponer. ¿En qué debemos ser nosotros? Personas enseñables. Que si la palabra de Dios me dice esto es blanco, eso es blanco, aunque el mundo diga que es rojo, que es gris, que es verde, pero si la palabra de Dios dice es blanco, es blanco. La palabra de Dios, hermanos, es infalible, hermanos. Entonces debemos pedirle a Dios que nos dé la fe suficiente para decir que lo que la Biblia dice, eso es cierto. Y hermanos, el alma nos lleva a esas emociones, a esas formas de comportarnos, a cómo reaccionar, y esas cosas se les llaman actitudes, cómo reaccionamos ante diferentes circunstancias. ¿Quieres reaccionar ante la obediencia o quieres ser desobediente? ¿Quieres ser temeroso o quieres tener fe? ¿Quieres ser débil o quieres ser fuerte en el Señor? Entonces esa es la actitud, cómo reacciona mi alma, mis emociones, mis sentimientos, y eso solamente pueden reaccionar de la mejor manera si pertenecen al Dios Todopoderoso. Y hablando de las fuerzas o del cuerpo, si el pensamiento va dirigido por Dios, si las emociones van dirigidas por Dios, nuestro cuerpo va a tener buenos hábitos, es decir, una buena manera de conducirnos en la vida. Podemos tener malos hábitos si no nos dejamos transformar por Dios, pero podemos cambiar esos malos hábitos en buenos hábitos. Y no hablo solamente de cosas rutinarias, hablo también de cosas profundas, esos hábitos de los cuales Dios saca al ser humano, esos hábitos de andar viendo por ahí cosas indebidas, esos hábitos de andar agarrando por ahí cosas que no nos pertenecen, esos hábitos de andar diciendo lo que no debemos decir. A ese tipo de hábitos a mí me refiero. Y Dios es el Dios todopoderoso. Y fíjense cómo es Dios en Deuteronomio 30:19. Dice la poderosa palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Generalmente Dios siempre pone dos testigos, por lo menos dos testigos, en este caso los cielos y la tierra. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Así nos dice Dios a los seres humanos: mira, aquí hay vida y acá hay muerte, aquí hay bendición y acá hay maldición. Escoge. Pero ¿qué creen? Dios es bueno. Así quisiéramos nosotros que en los exámenes que nos hacen nos dieran la respuesta. ¿Sabes qué? Mira, tienes dos opciones, la buena es esta, la A. Aquí no nos gustaría, ¿verdad?, que llegáramos al examen y que dijera, nos quiere el maestro, pónganle la A porque es la buena, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Habla de generaciones. Entonces, hermanos, sabemos que tenemos adversarios, nuestra vieja naturaleza, el mundo, ¿verdad? Todas las filosofías en contra de la palabra de Dios y el diablo mismo, que es el que o los que nos cierran el entendimiento y nos ponen una venda de oscuridad. Pero una persona, hermanos, vamos a decir, que en los caminos del Señor perfectamente debe entender cuál es lo que debe escoger. Debemos escoger la vida y debemos escoger la verdad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces son algunas de las cosas que Dios nos pide, y voy a terminar con este punto que dice Josué 1:7: solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, nosotros tenemos que poner, Dios nos permite poner algo de nuestra parte,
tienes que ser esforzado, tienes que ser valiente, tienes que actuar, tienes que trabajar. Cuando nosotros, hermanos, tenemos una necesidad, pues tenemos que entregarle la necesidad al Señor. Por ejemplo, tengo un vehículo que se está dañando el motor, ya sé que está mal el motor y yo lo sigo utilizando, se va a dañar más, obviamente, ¿verdad? Y la compostura me va a salir más cara. Pero yo no le puedo decir al mecánico, pues mira, me está fallando mi vehículo, arréglamelo. Y él me va a decir, bueno, yo lo voy a empezar a arreglar en cuanto tú me lo entregues. O sea, tú me lo tienes que traer aquí a mi taller para yo abrirlo e irle quitando las cosas. Y así nosotros a veces queremos que Dios actúe y nosotros no le hemos entregado nuestro corazón, ni nuestra alma, ni nuestro cuerpo. Señor, sáname estas emociones. Pues sí, pero no me lo traes al taller, ¿verdad? Y a veces queremos que Dios es todopoderoso, hermanos. Dios es todopoderoso, pero espero que esa analogía la podamos entender. Dios va a actuar en el momento que diga, mira, aquí está el mecánico, va a actuar en el momento que yo le lleve el vehículo y ahí va a empezar a trabajar. Mientras no, pues si yo ando por acá, vuelta y vuelta al centro y al tecno y a donde sea, pues él, aunque tenga la herramienta, tenga las refacciones, etcétera, no lo va a poder hacer. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que entregar nuestra vida entera al Señor para que Dios pueda obrar en esas áreas en las cuales nosotros necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser levantados para la gloria y honra de nuestro Dios todopoderoso. Entonces dice, esfuérzate y sé valiente. Ahora, Dios es bueno, hermanos, porque además de darnos la respuesta, nos puede mencionar algunos de los beneficios, algunos solamente, que la palabra nos dice que los seres humanos, que por la misericordia de Dios le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él hace. Número uno, hermanos, tiene un renacer. El ser humano tiene un nuevo nacimiento. Y cuando la persona tiene un nuevo y genuino nacimiento, va a ser una persona eterna en la presencia del Dios Todopoderoso. Primera de Pedro 1:23 dice la palabra de Dios. Dice, siendo renacidos, no de una simiente, una semilla corruptible, sino de una incorruptible, una que no se va a echar a perder, una que va a durar por toda la eternidad. ¿Cómo vamos a ser renacidos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y quién es la palabra de Dios? Pues es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Le podemos dar un aplauso a nuestro Señor Dios Todopoderoso, al cual merece gloria, al cual merece honra y al cual merece alabanza. Sí, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tiene un nuevo renacer y ese nuevo nacimiento, hermanos, desencadena muchas cosas, muchas bendiciones, muchas promesas. Tiene un nuevo espíritu. Ezequiel 36:26 dice Dios a su pueblo y nos dice a nosotros, os daré corazón nuevo. Aquel corazón que era amargado, ahora va a ser alegre. Aquel corazón que era desconfiado, ahora va a tener la confianza en el Dios Todopoderoso. Aquel corazón que era triste, ahora va a ser alegre. Gloria a Dios. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice en Daniel que a Daniel le dio un espíritu diferente. Y nosotros tenemos un espíritu diferente. Tenemos el Espíritu Santo y no tenemos el espíritu del mundo. No tenemos el espíritu del enemigo. No tenemos la filosofía mundana. Nosotros, hermanos, al ser nuevas criaturas, al ser sus hijos, tenemos al mismo Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿quién? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este nuevo espíritu nos ayuda a andar de acuerdo a la voluntad, a la soberanía, a la poderosa palabra del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, porque dice la palabra de Dios que si nosotros andamos en el espíritu y nos guiamos por la palabra, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte esa alma que es dura, que es testaruda, que es difícil.
Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero para que la palabra, hermanos, actúe, nosotros tenemos que andar en el espíritu del Dios Todopoderoso. Dios nos da un renacer, Dios nos da un nuevo espíritu, Dios nos da un espíritu de libertad. Proverbios 11:21 dice: mas la descendencia de los justos será librada. Nosotros, hermanos, tenemos la promesa del Dios Todopoderoso que nuestros hijos, aunque de repente se desvíen, como se les sembró la semilla desde niños, ellos tienen que regresar a los pies de Cristo Jesús. Pero a veces cuando se van a sufrir de gratis, hermanos, y van a sufrir todo tipo de situaciones. Pero esa semilla, hermanos, está en su corazón y les hará volver a los pies del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice Proverbios 11:21: tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Y dice Juan 8:32: y conoceréis la verdad, que es el Señor Jesucristo, y la verdad nos va a hacer ¿qué? Libres. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, vale la pena andar en los caminos del Señor. Claro que sí. Yo sé que cada uno de nosotros sabemos que vale la pena andar en los caminos del Dios vivo y del Dios verdadero. Gloria a Dios. ¿Qué más le da el Dios Todopoderoso a la generación que busca de su presencia? Les da un espíritu de fe, hermanos. Dice la palabra de Dios que es la fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Fe en quién? En el Señor Jesucristo. Porque la gente puede tener fe en muchas cosas, pero debe ser la fe en el Señor Jesucristo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le ama y que le va a responder, que le va a ayudar y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros nos acercamos en fe a nuestro Dios Todopoderoso, Dios, hermanos, nos va a ayudar en todo tipo de situaciones. Si le ayudó a su pueblo, aun cuando clamaban, aun cuando andaban en miseria por andar en idolatría y clamaban, Dios les escuchó. Cuanto más si nosotros queremos andar en sus caminos, Dios, hermanos, nos escucha. Y tenemos que esforzarnos y tenemos que perseverar, aunque el mundo parezca difícil, o sea difícil, hermanos, aunque parezca que los malos son los que prosperan, nosotros debemos mantenernos con la ayuda del Dios Todopoderoso en los caminos de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, aquel que nos sacó de una vida de desesperanza a una vida con propósito, a una vida con fundamento, a una vida, y no solamente aquí en esa tierra, sino a una vida eterna delante de su hermosa y poderosa presencia. ¿Qué más tiene Dios para la generación que le busca? Tiene su protección, hermanos. Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Verdad? Dios le pidió a Noé que construyera el arca, que predicó creo alrededor de 120 años, la gente no se convirtió, pero cuando vino, hermanos, el diluvio, Dios le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca. Cuando venga la dificultad, Dios va a buscar la manera en la cual nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a ayudar, hermanos. Gloria a Dios. Y dice Primera de Tesalonicenses 1:9, hablando el apóstol Pablo: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Fíjense, los de Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Antes andaban en la idolatría, servían en la idolatría, se vinieron a los pies de Cristo y le sirven a Cristo, ¿verdad? Y eso que nos enseña, bueno, que si antes servíamos allá en algo malo, ¿cómo no vamos a venir y a servirle al Dios Todopoderoso? Dice, versículo 10, Primera de Tesalonicenses 1:10: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Van a venir tiempos muy difíciles, pero así como Dios protegió a Noé y a su familia, así va a proteger a su amada iglesia, a sus amados hijos, ¿verdad? De esa ira de la cual va a venir
más adelante. Dios tiene protección para sus hijos. ¿Qué más tiene Dios para aquellos que escogen la vida? Tiene recompensa de parte de Dios. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Ahí especifica: trabájame o sirve, pero en amor, con voluntad, con sinceridad, no por obligación. Trabájame con amor. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, hacia el nombre del Señor Jesucristo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nosotros, hermanos, le servimos al Dios Todopoderoso, generalmente no directamente, sino es a través de sirviéndole, ¿verdad?, a sus siervos del Señor, sirviéndole incluso a la comunidad, pero es todo lo que hagamos, dice la palabra, sea como para el Señor Jesucristo. Todo lo que hagas, sea de hecho, de palabra, sea como para el Señor Jesucristo. ¿Qué más tiene una persona, una generación que busca de Dios? Tiene una esperanza de vida. Dice 2 de Corintios 3:11. Ya lo tenemos, hermano. Sí, amén. No, permítame. Porque la alabanza estuvo tan bonita, hermanos, que yo dije, no voy a... No canto, pero sí grito, hermano. No voy a gritar tanto, sí grité. Gloria a Dios. Pero ahora sí que... Dios sabe lo que viene en su corazón. Sí, dice, gloria a Dios, tiene esperanza del nuevo pacto. 2 de Corintios 3:11. Porque si lo que perece tuvo gloria, el antiguo pacto, ¿verdad?, la ley de Moisés, mucho más glorioso será lo que permanece, que es el nuevo pacto en el Señor Jesucristo, que dijo en Jeremías 33: les daré un nuevo corazón. Y es lo que ya no van a tener un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Nada más piensen físicamente, hermanos. El corazón aquí funciona como una bomba, ¿verdad?, que circula toda la sangre. Imagínense que no tuvieran ese corazón que circula en la sangre y tuvieran una piedra ahí, hermanos. En lugar de tener una bomba, pues van a tener un bloqueo. Y pues no nos va a poder circular la sangre, hermanos, y nos vamos a morir, pues en un ratito, ¿verdad? Hablando físicamente, generalmente el corazón hace referencia a lo espiritual, ¿verdad?, a un espíritu. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, el nuevo pacto. Así que teniendo tal esperanza, el nuevo pacto representado por el Señor Jesucristo y dejándonos su Espíritu Santo para guiarnos, usamos de mucha franqueza, o usamos, en otras versiones dice, de mucha confianza, de mucha seguridad en Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Espero, hermanos, que vayan por ahí grabándose pues algunas de las bendiciones que Dios tiene para esta generación que busca del Señor. ¿Qué más tiene esta generación? Tiene la bendición de Dios. Salmo 112, versículo 1 y 2. Bienaventurado, es decir, doblemente feliz, es decir, que alcanza bendición temporal, pero también alcanza bendición eterna. Dice, eso es lo que significa bienaventurado. Bienaventurado el hombre que teme, que respeta, que busca a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Su descendencia, ¿qué va a pasar con su descendencia? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. A lo mejor usted puede decir, bueno, yo he servido al Señor por tantos años y parece que no tengo poder. Bueno, quizá no tenga un poder político, económico, pero sí tiene un poder espiritual, hermanos. Amén. Y el día que vengamos juntamente con Cristo en la segunda venida, aún ahí vamos a tener un poder, porque Dios nos va a dar ciertas funciones y a lo mejor nos dice: tú vas a gobernar esta parte, tú vas a gobernar esta otra parte, etc. Pero lo que la palabra dice, hermanos, se cumple, ya sea en el corto tiempo o en el largo tiempo, pero se cumple. Gloria a Dios. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Entonces tenemos la bendición del Dios Todopoderoso. ¿Qué más tenemos? Dios nos da un corazón agradecido. Salmo 145:2 dice: ¿cada qué, hermanos? Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. La generación bendita, la generación que escoge la bendición de Dios,
la generación que a pesar de todo se mantiene firme, dice que eternamente y para siempre le vamos a alabar. Le vamos a alabar en esta vida temporal y le vamos a alabar en la eternidad, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Salmo 145, 3 y 4 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Es decir, que no la podemos medir, no tiene límite. No podemos describir la grandeza del Dios vivo y todopoderoso. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Esta generación en la cual estamos viviendo, hermanos, es importante que le transmitamos a la siguiente generación esta bendición. Nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros bisnietos, etcétera, 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 alaben y celebren que Dios les alcanzó, que Dios les dio la vida, que el Dios de la vida está con ellos, y como dice en el libro de Nehemías, el Dios de los cielos nos prosperará, nos ayudará, nos fortalecerá, nos levantará, y cualquier situación en la cual estemos, Él sabe, Él observa y ve a los justos y sabe nuestras necesidades. El Dios Todopoderoso nos levantará y nos fortalecerá y nos bendecirá ahora y siempre. Gloria a Dios. ¿Qué más tiene la generación que busca del Señor? Tiene un espíritu perseverante, ¿verdad? No es de que ahora sí y al rato no, ahora sí y al rato no. Yo sé que ese es un proceso, yo sé que no es fácil, porque todos tenemos luchas y el enemigo nos manda dardos de fuego para desanimarnos, pero Dios es bueno y nos levanta, y Dios tiene paciencia, hermanos. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y Dios sabe el proceso que tiene cada quien. Hay gente que va empezando, hay gente que ya va como a mitad de camino, y hay gente que ya va en la madurez, hermanos, pero todos tenemos en mayor o menor grado luchas, pero tenemos algo en común. Tenemos un Dios que está dispuesto a sacarnos adelante. Dios no viene, hermanos, a juzgarnos. Él viene a ayudarnos, Él viene a bendecirnos, Él viene a levantarnos, Él viene a fortalecernos, y por eso el Espíritu Santo, hermanos, está aquí en este lugar, pero sobre todo está en nuestro corazón, obrando y actuando y dándonos la palabra, hermanos, que necesitemos cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dice entonces, tiene un espíritu perseverante. Romanos 12:11, por favor. Dice la poderosa palabra: en lo que requiere diligencia, hermanos, es hacer las cosas rápido y bien. Porque a veces nosotros podemos hacer las cosas rápidas, pero todas mal. O podemos hacer las cosas bien, pero si es para hoy y le entregamos dentro de 2 meses, pues tampoco es correcto. Entonces la diligencia es hacer las cosas rápido y hacerlas bien. En lo que requiere diligencia, no perezosos, hermanos, sino que luego con ánimo, que hay que hacer esto, de una vez empezamos, no le demos vuelta, hermanos, porque a veces las personas tenemos que hacer una actividad a este nivel y nos andamos entreteniendo haciendo otras actividades por acá, para tratar de justificar o de alentar nuestro corazón de que estamos haciendo las cosas, pero no estamos haciendo la cosa que Dios nos pide, hermanos, ¿verdad? Entonces, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, hermanos. Hay esas personas que son tan fervientes. Cuando se dice fervientes, hermanos, imagínense, alguien lo ilustró así, como una olla cuando se ponen ahí los frijoles y que ya está hirviendo el agua y los frijoles están todavía crudos, pero andan ahí brinca, hermanos, ¿verdad? Hasta que se van cociendo poco a poco. Bueno, a eso hace referencia fervientes en espíritu. O sea que brincan y brincan por ahí. Así deberíamos andar todos. Algunos andan más, otros andamos menos. Pero fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Gloria a Dios. ¿Qué más nos ha dado Dios? Un espíritu o un corazón dispuesto. Salmo 57:7, por favor, dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Qué bueno, hermanos, que nos levantemos de mañana, porque a veces dan las 11, las 12, hermanos, y todavía no nos levantamos. Hay esa ilustración de aquella mamá, ¿verdad?, que va con su hijo ya adulto y va y le dice: pues ya es hora de
de que te levantes. No, no me quiero levantar. No, ya es hora de que te levantes, ya son casi las 12. A ver, dame 3 motivos por los cuales me tengo que levantar. Número 1, pues hoy es domingo, es el día del Señor, como hasta las 12 y todavía no lo lavas, todavía no lo adoras, todavía no lo bendices. Ya son las 12, motivo 1. Motivo 2, es domingo. Y motivo 3, hoy te toca predicar. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces tenemos que, dice, despierta alma mía. ¿Y quién le dice al alma que se despierte? El Espíritu, hermanos. Dice la palabra de Dios, el Espíritu está dispuesto, ¿verdad? Cuando en el Salmo dice, bendice alma mía, el Espíritu le está diciendo al alma, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque el Espíritu ya está despierto, pero el alma todavía no, a lo mejor el cuerpo todavía no, ¿verdad? Pero dice que bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces el Espíritu es el que nos anda por ahí. Por eso es importante, hermanos, que nuestro espíritu esté conectado al Espíritu Santo, porque es el que nos va a levantar, nos va a dar ánimo, nos va a dar fortaleza, nos va a dar la palabra apropiada para poder salir adelante. Entonces dice, despierta alma mía, despierta salterio y arpa. Entonces, si nosotros somos la generación que busca al Señor, vamos a tener un corazón dispuesto. ¿Qué más, hermanos? A la gente que busca de Dios, Dios les da nuevas fuerzas. Dice que los proyectos, hermanos, son de los hombres cansados, no de los hombres que están descansados. Observe usted en cualquier situación, sea en la congregación, sea en una casa, sea en una empresa, la gente que hace más es la gente que anda cansada, porque ellos tienen un compromiso, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, no, es que yo no puedo por esto. Yo no puedo por esto, yo no puedo por esto. También descansaditos. La gente que sale adelante es la gente cansada. La gente que le entra a las situaciones que hay que enfrentar. Gloria a Dios. Y dice, Dios les da nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Y aquí tiene que ver, hermanos, con las prioridades, con la constancia, con la fe, con la acción. Dice, Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Punto y coma. Levantarán alas como las águilas. Punto y coma. Correrán y no se cansarán. Punto y coma. Caminarán y no se fatigarán. Punto. Aquí nos habla de 3 tipos de personas. Y que por la gracia y la misericordia de Dios, Dios va a cumplir los propósitos en cada uno de ellos o en cada uno de nosotros. Pero va a haber personas que lo van a hacer más rápido, y otros intermedios, y otros se van a tardar más. ¿De qué va a depender? De muchos factores. Yo puedo decir que de la fe, de la perseverancia, de la constancia, de la acción. Va a haber personas, hermanos, que pronto van a sacar adelante sus proyectos espirituales, seculares. ¿Por qué? Porque tienen esa fe, esa confianza en Dios, esa perseverancia, y ellos le van a hacer como las águilas. Ellos hasta parece que nada más van a abrir las alas, van a volar y pronto obtienen las cosas. Y esto lo ve uno a veces en las escuelas. Llegan alumnos que hasta parece que pasan por el kinder, todo se les hace bien fácil. De repente ya salieron, andan haciendo maestrías y doctorados, ¿verdad? Y lo lograron, gloria a Dios. Pero hay otras personas que también lo podemos lograr. ¿Y cómo es? Correrán y no se cansarán. Se va a tardar más, claro. Es diferente volar a correr. Entonces correr nos vamos a tardar más, pero Dios va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Y va a haber personas que a lo mejor se van o nos vamos a tardar más, porque esos no van a correr, van a caminar, pero no se van a fatigar, no se van a desanimar. Dice, aunque pase una materia por semestre, pero yo termino mi carrera. Amén. Gloria a Dios. Y sí, hay esos casos, o sea, sí los hay, pero están decididos a obtener, ¿verdad?, lo que Dios les puso en su corazón. Eso es lo más importante. Si mi corazón pertenece a Dios, Él me va a decir qué hacer y qué no hacer, cuando es sabio y cuando ya es necia la situación. Amén. Entonces, aquí están esos 3 tipos de personas o de situaciones, hermanos. Ojalá, ¿verdad?, que todos pudiésemos ser águilas, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero si no, hermanos, aunque sea corriendo, aunque sea caminando, pero no, nuestra casa y yo debemos servir. Bueno, dice la palabra de Dios, yo y mi casa. Por educación se debería decir mi casa y yo, pero ahí por compromiso dice yo y mi casa. Es decir, yo voy por delante porque yo soy el modelo, porque yo soy el ejemplo, y además porque Dios me lo pidió en la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios.
Entonces Dios le da nuevas fuerzas. ¿Qué más, hermanos, le da a Dios a esta generación? Dios intercede por ellos. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, que está con E mayúscula, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos qué decimos cuando nos postramos, pero el Espíritu nos toma y nosotros le pedimos al Señor, y esas lenguas, esa intercesión, hermanos, el enemigo no sabe lo que se dice, porque él fue echado del cielo y fue distorsionado, y lo que antes entendía del lenguaje celestial ya no lo va a entender, y entonces esa oración es muy poderosa, ¿verdad? Porque solamente es de nuestro espíritu al Dios mismo. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu nos ayuda en la intercesión. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu nos ayuda en la intercesión y el Señor Jesucristo intercede por nosotros. No le podemos dar un fuerte aplauso al Dios vivo, al Dios verdadero, que intercede, que pide por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y dice Job 33:24, por si decimos, es que al Padre lo dejamos a un lado. No, él también dice, Job 33:24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. ¿Verdad? También Dios, hermanos, tiene misericordia de nuestras vidas. Dios intercede por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ya vamos a irnos a la conclusión, hermanos. ¿Cómo ve Dios a su iglesia? ¿Cómo ve Dios a esta generación y a todas las generaciones que han buscado de su presencia? Pues está en 1 de Pedro 2:9. Les digo, solamente son puntos principales. Si nosotros nos vamos a la Biblia, no vamos a terminar nunca, hermanos, las bendiciones que Dios da para nosotros. ¿Cómo ve Dios a aquellos que le aceptan como su Señor, como su Salvador? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, un linaje seleccionado, porque es el linaje de Jesucristo de Nazaret, porque es el linaje del mismo Dios Todopoderoso. Dice, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así nos describe, así nos ve Dios. Y ya dice después, ¿para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, él dice que somos reyes y somos sacerdotes. La función principal de un sacerdote es la de interceder, la de pedir por sus hijos, por su familia, por la congregación, por su colonia, por la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Es interceder, hermanos. Pero también dice que somos reyes. Y a lo mejor usted dice, bueno, pero no ando ni vestido así, no traigo ni mi corona ni nada. Bueno, el reinado tiene que ver con la autoridad, hermanos. Entre más nos metamos a la presencia de Dios, vamos a tener mayor autoridad. Dice la palabra de Dios que nuestras luchas no son contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Y hermanos, a veces cuando decimos rey, nos imaginamos que está ahí ya nomás sentado en su trono, ¿verdad? Observando. El reinado, hermanos, lleva un proceso. Recordemos, por ejemplo, al rey David, hermanos. Los reyes de la antigüedad tenían que salir a la batalla, a la pelea, hermanos. Entonces, nosotros tenemos autoridad como reyes que nos ha dado el Señor Jesucristo, pero no es para estar sentaditos, es para tener autoridad y para entrarle a las batallas y a las peleas espirituales, hermanos. ¿Y qué pasó con el rey David el día que se quedó ahí de ocioso? Pues ahí anduvo viendo lo que no tenía que ver, hermanos. No sea que nosotros pensemos que como Dios nos da el título de rey y sacerdote, sea un título nominal. No, debe ser un título funcional, hermanos. O sea, yo tengo que ser sacerdote porque estoy intercediendo todos los días, porque estoy alabando a mi Dios todos los días, porque deseo llevar una vida de santidad todos los días, y porque todos los días yo estoy reprendiendo, ¿verdad? Todo aquello que quiera perjudicar la vida de mi familia, la vida de la congregación, mi propia vida. Para eso nos llamó el Señor, para estar activos. Va a haber momentos en los cuales obviamente vamos a tener un descanso, pero por lo pronto Dios nos da nuevas fuerzas para servir, hermanos. Gloria a Dios. Dice, ¿qué tiene Dios para su iglesia? Jeremías 29:11.
al 13. Ya después de esta lectura, hermanos, vamos a hacer algo que Dios puso en mi corazón. Antes de leer Jeremías 29:11, hermanos, me gustaría, los que gusten, ¿verdad?, ponerse de pie, hermanos. Puede ser en su lugar, puede ser acá enfrente, hermanos, pero y si tiene por ahí a sus hijos, hermanos, traiga a sus hijos, bendiga a sus hijos, porque usted es la autoridad para sus hijos. Si no los tiene aquí, hermanos, Dios los puede bendecir donde están. A lo mejor algunos de los pequeños están acá arriba, ya ahí depende de los maestros si los pueden bajar o no. Pero a lo mejor su hijo, hermanos, está muy lejos, ¿verdad? A lo mejor está hasta allá en la frontera, está en Estados Unidos, está en Europa, o está aquí a 2 calles o a 3 colonias, donde esté, hermanos. Bendiga a su hijo. Bendiga esta generación, hermanos. Nosotros ya vamos más cerca, hermanos, pero nuestros hijos, esa es la nueva generación, la generación que Dios quiere usar. Y que esta generación, hermanos, sepa que vale la pena servir al Señor, vale la pena buscar de Dios, que aunque los amigos pues les hagan burla, les hagan bullying, vale la pena servir al Señor. Que aunque los amigos o las amigas les digan, es que tú eres una santurrona, tú eres esto, tú eres lo otro, vale la pena servir al Señor. Que mira que cómo es posible que tú no te puedas tomar esto. No importa, vale la pena andar en el camino del Señor, porque los caminos del Señor son eternos. Dice la palabra de Dios que lo que nosotros vemos aquí es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Entonces, hermanos, bendiga a sus hijos y vamos a bendecir. ¿Qué dice Dios acerca de su iglesia, acerca de nuestros hijos, acerca de cada uno de nosotros? Dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios es bueno, hermanos. Dios está con nosotros. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a fortalecer. Y le voy diciendo al hermano